Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Bendiciones para todos. Bienvenido a esta su cápsula de vida con el pastor Moisés de Jesús. Estamos aquí en este maravilloso día que el Señor nos ha dado. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, amiga nuestra de hace muchos años. Ella es de todo, mire, ella es pastora, ella es mercadóloga, ella es terapeuta, mamá, ella es de todo. Yo a veces le digo, déjeme algo a mí, o la que sea. Pero estamos aquí, vamos a hacer tres videos muy importantes y vamos a hablar sobre la salud emocional, que eso está, mire, si eso está acabando en el mundo, pero también ha tocado el Evangelio. Eso ha tocado el Evangelio y hay muchos problemas de esto. Así que bienvenido, hermana pastora Elizabeth. Pastor, para nosotros es un placer poder estar aquí. Saludamos a todos los radio oyentes que nos están oyendo. Un día muy especial porque hablar de este tema que usted nos ha invitado es un privilegio para poder guiar la población y llevar un rayo de luz en medio de tanta oscuridad como está la humanidad hoy en día. Exactamente. Escuché un mensaje que usted dio en una campaña y una palabra que dijo que cómo está la situación, cómo están las drogas y esa cosa. Y digo, wow, es que la cosa está difícil. Está muy difícil porque ahora mismo el mundo está materializado. Y mientras el mundo está envuelto en lo que es lo material, lo espiritual se está perdiendo. Exactamente. Entonces, cuando nos desenfocamos del norte donde debemos de estar, las cosas no pueden salir bien por más que el hombre trabaje. Exacto. Y bien dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Exacto. Y en cuanto a este tema, por ejemplo, yo he visto que se ha estado alimentando el espíritu, pero no se está alimentando el alma. El problema está en que no podemos encapsularnos en una sola área. El alma tiene una función, el espíritu tiene una, claro. Pero ¿y la función del cuerpo y las emociones? ¿A quién se la vamos a dejar? Si tienen que estar en la coinonía. Hay un tema que yo lo he estado trabajando, es la tricotomonía espiritual. Esto es alma, cuerpo y espíritu. Y el problema es que estamos cuidando tanto el cuerpo y si las emociones y los sentimientos no están alineados, por más que usted sea espiritual, usted no va a tener un balance. Oye, entonces, pastora, ¿por qué en el Evangelio, y hablando del Evangelio, por qué hay tanta amargura, tanto estrés, tanta depresión y hasta suicidio, hermana pastora? Por la falta de identidad en Cristo. Ahí se lo encerramos todo, la falta de identidad. Cuando yo tengo una identidad en el Señor, mi situación no puede ser más grande que mi Dios, ni mis problemas más grandes que mi fe. Wow. Cuando mi dependencia está plenamente en el Señor, y lo dice una mujer con experiencia vivida, en todos los sentidos espiritual y en todos los sentidos físicos. Yo tuve que trabajar mi papá con cáncer. Yo en una campaña, cuando me dan la noticia, tuve que trabajar mi mamá, que una enfermera me la dejó caer y se le desprendió la columna. Una cosa terrible. Y en medio de todo esto, Dios nunca nos falló. El problema es cuando nos desenfocamos de la mano de Dios y la ponemos en la mano de los hombres. Wow, Dios si mío. La palabra nos dice, está quieto, conoce que yo soy Dios. La quietud viene de la confianza, la quietud viene de la esperanza, la quietud viene de la intimidad. El problema es que hoy en día queremos un Dios de microondas, pero no tenemos un Dios de intimidad. Eso es lo que yo siempre he dicho, un Dios de microondas. Un Dios de microondas, lo queremos todo rápido, pero ¿qué tiempo tú le estás dedicando a Dios para que Dios te responda? Y aún así Dios nunca ha dejado de trabajar, Dios nunca ha dejado de estar con nosotros. Nuestras experiencias diario es un testimonio de la grandeza del Señor. Y se lo digo yo, que a mí me pasan tantas cosas que yo me tengo que echar a reír con el Señor. Usted sabe lo que yo oí en una institución pública, caérseme el monedero con todos los compromisos del mes estaban ahí. Y el monedero, había más de 3,000 personas en esa institución. Y ya yo estaba llegando al otro punto cuando oigo la voz del Señor que me dice el monedero. Y yo digo, el monedero, Señor. Y vuelvo y oigo esa voz que me dice el monedero. Cuando voy a la cartera, el monedero no está. Cuando busco en el vehículo, no está. Cuando vuelvo, allí estaba
Y Dios puso un ángel, había una joven cristiana, ella. Cuando yo le dije, mire que se me cayó un monedero, me dijo, sí, mírelo ahí, no le hemos puesto la mano. Wow, Dios mío. Eso es dependencia de La Dios. dependencia en Dios te va a multiplicar los años de vida, porque entre la angustia, la ansiedad y el desasosiego que estamos viviendo, la gente está muriendo de tiempo. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa con las iglesias que no están trabajando ese asunto de la amargura, del estrés, de la depresión? No se está trabajando. Hay algunos seminarios que dan, algunos congresos, pero yo he visto, por ejemplo, las convenciones de la mayoría de los concilios, que solamente es el asunto del espíritu. Pero no se trabaja. Y usted en estos días habló de un seminario que tiene o que ha dado Nosotros siempre estamos dando seminarios. Exactamente, sobre este tema de las emociones y el alma. Exactamente. ¿Qué pasa con las iglesias hoy en día? Que las iglesias de hoy en día se han salido, y pido perdón si a alguien ofendo con esto que voy a decir, se han salido de la verdadera visión. Usted no puede manejar el espíritu si no maneja el alma, porque un alma herida, un alma lacerada, un alma con falta de perdón, un alma llena de resentimiento, un alma con reverdía, no puede tener espíritu. No. Porque lo primero que nace de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo es el espíritu. El nuevo nacimiento es el espíritu. Pero luego hay que comenzar a trabajar un alma que vino marcada de trauma, de lacerada de las emociones, que viene de un hogar disfuncional, que viene de falta de perdón, que viene con rechazo, que viene con falta de paternidad. ¿Cómo usted me puede decir que este tipo de criatura tiene espíritu? No puede tener espíritu. El espíritu se va construyendo dependiendo cómo vayamos creciendo. O no lo dice bien el apóstol Pedro en la primera carta de él, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, yo quiero que ustedes prosperen como prospera el alma. Donde el alma no prospera, lo que hay es miseria espiritual. Exacto, que eso es lo que pasa. Y eso es lo que estamos viviendo. Sí. ¿Por qué hoy en día la depresión, el suicidio, la locura y hay tanto desequilibrio emocional dentro de las iglesias? Porque nos enfocamos más en la tiniebla que en las debilidades de las emociones. Wow. Entonces una cosa es demonio, otra cosa es espíritu, pero otras cosas son sentimientos. El alma es la que gobierna el ego gobierna el yo y el yo controla las emociones. Y nuestra mente es un campo de batalla que se va a alimentar dependiendo del tipo de alimento emocional que usted le ponga. Claro. Y no, eso es así. Entonces no se trabaja en las iglesias, se dejan esas personas ahí que vienen con sus traumas, con sus amarguras. Pastor, mire, los altares están llenos de adulterio y fornicación. Los altares están llenos de gente que está atrapada en pecado sexual porque no se habla claro en las iglesias. Todo el mundo sabe que Cristo lo ama. Todo el mundo sabe que hay una condenación eterna, que hay un reino. Pero si yo no te enseño la palabra como está escrita, que nada que esté sucio en el cielo podrá entrar, ¿cómo te voy? Yo no te puedo exigir a ti como oveja lo que yo no te enseño como pastor. Exactamente, sí. Y además, ¿cómo se va a activar, por ejemplo, el ministerio de intercesión? Con personas amargadas. Con personas amargadas, llenas de celo, llenas de envidia, con falta de identidad, no tienen carácter, confundiendo reverdía con autoridad. Dígame usted, ¿qué intercesión va a subir a la presencia del Señor? Si la palabra dice que si tú tienes algo contra tu hermano, que deje tu ofrenda y vaya y la lleve. Wow. Nuestra mayor ofrenda somos nosotros. Reconocer quiénes somos, cómo estoy caminando, cómo estoy delante de Dios. La gente hoy no se preocupa por saber cómo está delante de Dios. La gente hoy lo que quiere es fama y plataforma. La fama es pasajera y la plataforma te la pueden quitar. Pero el propósito es eterno. No, y recuerde que antes, por ejemplo, nosotros venimos de la vieja guardia. De la vieja guardia. Que había muchos cultos. Había muchos cultos y era una vida de ayuno y oración. Pastor, hoy se pueden contar la gente que va a los altares a buscar a Dios. No, es que ahora, antes yo recuerdo que faltar el domingo era pecado, prácticamente, era como pecado. No, ahora la gente dura 15 días y un mes y no va a la iglesia. Y van como si nada. Y ustedes saben que nos llaman y nos dicen, Pastor, mire, yo no puedo ir. Este domingo no puedo ir, pero el otro tampoco. Entonces, porque estamos viviendo una vida llena de argumentos. Sí. De argumentos. Pero es que hablamos de que le hemos dado el primer lugar a Dios. Todo lo contrario, quien tiene el lugar ahora mismo en la mayoría de los corazones, y esto lo digo por comportamiento, no porque estoy juzgando a nadie, sino es el Dios Mamón. ¿Cuál es el Dios Mamón? El Dios que me suple todo. Ay.
Y cuando las cosas van bien es que yo estoy alegre con Dios. De lo contrario, Dios se olvidó de mí. Wow, si las cosas con mi trabajo, con mi profesión, Con mi trabajo. no están bien, entonces me siento mal. No, porque hay un desaliento espiritual y es que no hemos aprendido a descansar en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Dios que te llamó con el esposo. A mí Dios me llamó con mi esposo, me llamó con mi primer hijo que apenas estaba pequeñito cuando me convertí. Pero todas las situaciones han estado ahí, pero yo no he dejado de ver a Dios obrar. O le voy a servir al Señor nada más porque las cosas vayan bien. No, y yo conozco su vida, que usted ha estado en situaciones difíciles, pero inclusive yo he estado ahí y usted, no, el Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor tiene el dominio, control de todo. Los otros están nerviosos, los otros familiares, pero yo he visto que usted está ahí. No, espérate. Pastor, es que el día que me convertí, un 21 de enero de 1995, mi única pregunta para Dios fue, ¿qué tan real tú eres? Yo no le pregunté más nada. Wow. ¿Qué tan real tú eres? ¿Cómo yo puedo hablar con un Dios que yo no he visto? Son tu vivencia las que te van a hacer ver quién es Dios. Así es. Detalle, nuestro Dios es detallista. Tú sabes lo que yo estaba en mi casa con un calor, trabajando, y yo, Señor, pero yo necesito un helado. Y ir a un vecino a mi casa a tocar la puerta y decirle, mire, le vine a traer ese helado. Porque no hemos conocido al Dios de la intimidad, porque nos falta relación, nos falta descansar, nos falta confianza. Wow. Nos falta dependencia. Dios no está muerto, Dios no es de yeso, no es de madera, pero tampoco es de microondas. No. Es un Dios real. Y lo único que el Señor nos pide a nosotros es atrévanse a creerme. Wow, Dios mío. Atrévete a creer. Atrévanse a creerme. Pastor, entonces, ¿cómo podemos trabajar con esas personas amargadas, con mucho estrés, depresiva, inclusive tanto hombres como mujeres? Porque también los hombres se deprimen. No, pastor, pero no hay edad. Exacto, no hay sexo. No hay sexo. No hay yo se lo digo, yo ahora mismo, ya esta semana mi asistente me dijo, mire, pastora, tenemos 4 personas más que la están llamando para terapia, pero usted está llena. Digo, no puedo, si estoy llena, estoy llena. Y ahí es donde puedo ver cómo está la necesidad. ¿Cómo está la necesidad? Sí. Nos llegan de todo tipo. Pastores, tenemos psiquiatra en terapia. Wow. ¿Un psiquiatra en terapia? Psiquiatra en terapia. No se sorprenda. Yo me senté con una psicóloga, ella, de varias universidades de aquí del país. Porque yo le vi a ella un comportamiento, estábamos en un lugar, ella es hija de una pastora muy amiga, y yo le vi a ella un comportamiento y yo le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú haces eso? Una mujer de Dios como tú, tan preparada. Y ella ni se dio cuenta que lo hizo como 3 veces hablando conmigo. Y yo le dije, ven a verme que te quiero ayudar. ¿Y es psicóloga ella? Psicóloga, le estoy hablando con todas las maestrías y doctorados que usted le quiera poner. Casi de más de 4 universidades de aquí del país. Ella es maestra. El problema es que médico, sánate a ti mismo. Yo duré 5 horas con esa mujer, sentada en mi oficina. Y cuando terminamos, ella me dijo, tú eres más psicóloga que yo. Le dije, ¿tú sabes qué fue que pasó? Que te quedaste en el conocimiento, pero te faltó la relación, y en la relación es donde está el rompimiento. Ahí es que está el asunto, ahí es que está. Una mujer adoradora con una voz que cuando esa muchacha adora, mueve el cielo. Pero el problema es que me quedo en el don, pero no busco la sanidad. Exactamente. Entonces el don no te salva. Los dones son para edificación, tanto de la iglesia como de nuestra vida, dependiendo como nosotros lo sepamos usar. Es igual que, por ejemplo, un evangelista nacional o internacional, o un apóstol, un pastor internacional, que está trabajando con la gente, pero él no se deja trabajar en su corazón. Bueno, pastor, déjeme decirle, tuvimos un caso de un pastor, un tremendo hombre de Dios, que año tras año su esposa intentaba suicidarse. Wow. Una iglesia hermosísima, una pareja aparentemente todo estable. Y en una, él dijo que él iba a cerrar la iglesia. Cuando nosotros lo supimos, yo lo llamé, porque Dios me ha dado esa gracia de trabajar con muchos pastores. Y cuando lo llamé, le dije, no cierre tu iglesia.
El problema no eres tú. El problema es que tú estás peleando a mitad del camino. ¿Cuándo peleo a mitad del camino? Cuando entiendo que eso todo está bien, pero nada más veo las hojas que están hermosas, pero no me preocupo por saber qué tiene la raíz. Wow. Y cuando el problema no se trata de la raíz, usted va a podar el árbol, pero van a volver a salir dañadas las hojas. Santo. Entonces le dije, déjame trabajar con tu esposa. Y resulta que el caso de su esposa fue que su esposa a los 8 años llegó a su casa y encontró a su papá ahorcado. Ella nunca pudo superar este trauma. Sí. Y año tras año, a la misma fecha, ella caía en la misma crisis de suicidio. Wow, lo perseguía ese Claro, porque eso es un generacional de familia. Sí. Lo que pasa es que si yo no quiero meterme en una guerra más profunda, yo voy a ser presa de la persecución. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Lo que yo no trabajo hoy será mi destrucción mañana. Exactamente. Y gracias al Señor, el Señor la sacó de esa crisis y logramos sacarla de ese cautiverio, porque eso es un cautiverio con cárceles espirituales. Pero no se habla de esto en las iglesias porque se les tiene miedo a los demonios. Sí, sí. Y mire que muchas veces, bueno, usted sabe que muchas veces todo no es demonio, porque yo recuerdo... Todo no es demonio. Yo recuerdo que en varias veces me sucedió en la iglesia dando un estudio bíblico o dando un mensaje y se manifestaba, bueno, no sé, algo en una hermana. El asunto es que... Ella sea una manifestación. Sí, exactamente, una manifestación. El asunto es que yo tengo algo que cuando yo estoy predicando, yo estoy bajo el poder de Dios. Así es. Yo no le tengo miedo a nada. Y hay gente que me han dicho que hay un demonio detrás de ti. Digo, no. Es que cuando yo me subo en ese púlpito, la presencia de Dios, yo estoy lleno del poder de Dios. Entonces yo le hacía señas a los líderes, muévanla para allá. Y cuando la movían para allá, ya se calmaba. Porque muchas veces son espíritus distractores. Sí. Y no son espíritus, son comportamientos de manifestación por debilidades, arropadas de un temor. El temor te arropa. Sí, cuando el temor te arropa, se te activa el sistema nervioso. Entonces tú pierdes lo que es la noción del autocontrol. Wow. Entonces todo esto lo hemos explicado en los talleres. Todo no es demonio. Tuvimos un caso de una joven que me la mandaron, que desde las 9 de la mañana esta joven tuvo con el equipo de líderes de esa iglesia hasta las 5 de la mañana dándole cajetas, por así decirlo, sí. Y no lograron. Cuando el pastor me llamó y me explica la situación, le dije, está bien, no hay problema, mándemela. Cuando ella llegó, que yo me quedé mirándola, le dije, ella no tiene ningún demonio. Ella lo que tiene es un espíritu de reverdía por esto y esto. Claro. La falta de discernimiento espiritual nos lleva a encapsular alma en ataduras que no están. Wow. Sí. Por eso tenemos que tener el discernimiento de espíritu para saber discernir. La palabra dice escudriñar los espíritus. Pero imagínese usted si los espíritus están delante de nosotros y nosotros ni sabemos quién tenemos delante. Wow, Dios mío. Mas sin embargo, con una conversación esa niña quedó libre. Ya, no hubo que reprenderle ningún espíritu porque no había tal espíritu y hasta un cuchillo cogió para matar a los líderes. Wow. Pastor, y no había tal espíritu. El problema es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces más la bulla que la esencia. Wow. Entonces, pastora, ¿qué le podemos decir a esos pastores para el asunto de trabajar con este asunto de la salud emocional? ¿Qué podemos decirle a ellos? Lo que tienen que hacer, si rodearse con un equipo poderoso, ya sea personas que sean psicólogos también y terapeutas también, pero lleno del poder de Dios también. Lleno del poder de Dios. Lleno del poder de Porque Dios. Si no se van a ir a la ciencia. Exactamente. ¿Qué podemos decirle a esos pastores entonces? Que se abran a lo nuevo de Dios. El ministerio de Jesús fue un ministerio de liberación. Jesús predicó un 10% y enseñó un 90%. Jesús caminó 34 kilómetros diarios para salir a liberar y enseñar, pero Jesús oraba 2 horas 40 minutos diarios. Wow. Cuando estudiamos... Sí, el 10% del día. El 10% del día. Cuando estudiamos la vida de Jesús, no nos vamos a cerrar a lo nuevo, sino que nos vamos a enfrentar bajo la autoridad. Él dijo,
En su nombre echarán fuera demonios. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo tipo de demonio. Lucas 10:19. Los demonios yo no tengo que llamarlo por su nombre, porque cuando la presencia de Dios está en esencia, ellos mismos se manifiestan, porque no van a aguantar el poder de Dios. Yo lo que no voy a tener es una conversación con un demonio, porque todo demonio es mentiroso. Sí. Pero cuando un demonio habla por boca de alguien, usted tiene que discernir en el espíritu si está hablando el demonio, si está es un espíritu de manipulación o simplemente es una distracción para distraer la administración de Dios. Wow, Dios mío, Padre. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dimensión, nos vamos a dar cuenta que la iglesia fue a la que el Señor le dio autoridad. Cuando Satanás fue lanzado del cielo, fue lanzado con poder. Él y su reino tienen poder. Sí, claro. La iglesia no puede subestimar las tinieblas. Ahora, el poder no está por encima de la autoridad. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia fue edificada sobre nosotros, pero si la iglesia no toma la función con la que el Señor nos dio, no vamos a poder sanarlo ni a ellos ni a nosotros. Claro. ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué está habiendo tanta violación? Por eso mismo, por el mal manejo, porque estamos más en la carne que en la revelación. Ni siquiera en el espíritu, Wow. sino la revelación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pastores? Rodearnos de gente que entiendan este nivel de sanidad. Comenzar a dar talleres de sanidad, confrontar el pecado dentro de las iglesias, manejar lo que son los patrones, las conductas, los comportamientos, el carácter y las debilidades. Si manejamos estas 5 áreas, vamos a sanar al pueblo. Wow, Dios mío, Padre. Señores, esto es simplemente la primera parte. Esto es simplemente, y esto es poderoso. Esta es simplemente la primera parte que tenemos. Ahora volvemos con la segunda parte, porque yo creo que también la pastora toque otros puntos muy importantes. Pero este es el primer video. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer ahí en el chat, puede comunicarse con nosotros. Mire, comparta esto con los pastores, con sus amigos, con los hermanos, porque esto es muy, muy importante, porque hay que trabajar la salud emocional del pueblo de Dios. Así que bendiciones y nos vemos en la segunda parte. Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisesdejesus60@gmail.com. Hasta la próxima.